Llegué a la cena de celebración de mis padres, una cena de $4.200. Cada plato, lo pagué yo. Mi hermano levantó su copa y dijo, supongo que hasta los callejeros pueden pagar a veces. Tomé mi abrigo y me fui. 30 minutos después, el gerente entregó la cuenta a su mesa. Mi teléfono vibró. 72 llamadas perdidas. No hay nada peor que no sentirse valorado por las personas que se supone que mejor te conocen. No extraños, no compañeros de trabajo, sino la familia. Es como si pasaras tu vida audicionando para un papel que ya deberías tener, hija, hermana, parte de algo. Pero no importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces, actúan como si acabaras de entrar desde la calle y deberías estar agradecida por un asiento en la mesa. Ese tipo de rechazo no te da una bofetada en la cara. Te corroe, silenciosamente, como el óxido. Se había estado acumulando durante años. Cumpleaños olvidados, indiferencia. Mi papá, siempre encontrando algo que criticar, cómo hablo, cómo visto, cómo vivo sola. Mi mamá, con sus comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas hijas no llaman lo suficiente. Y mi hermano, Jason, que siempre hacía que todo se tratara de él, desde que éramos niños. Si él sacaba un suficiente, era una genialidad. Si yo sacaba un sobresaliente, me estaba esforzando demasiado. Esa era la dinámica. A eso me enfrentaba cada vez que nos veíamos. Así que, no esperaba un desfile cuando reservé la cena de celebración. Pero tampoco esperaba salir de allí humillada y habiendo terminado para siempre. Se suponía que era una sorpresa. No la cena, sino lo que venía después. Había ahorrado durante casi 5 meses. Recorté en todo, sin ropa nueva, sin comida para llevar. Cancelé mi membresía del gimnasio. Todo para poder darles algo significativo, algo que pudiera, por fin, finalmente, hacer que me miraran con orgullo en lugar de lástima o decepción. Hice una reserva en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, un salón privado, un menú personalizado. El chef incluso accedió a preparar un par de platos fuera del menú de los que mi papá solía hablar. Pensé que tal vez eso lo ablandaría. A mi mamá le gustaba el Cabernet, así que pedí 3 botellas por adelantado. Y Jason, bueno, no lo estaba haciendo por él, pero de todos modos tuvo su postre favorito. Todo, pagado en su totalidad. Quería que se relajaran. Quería que fuera perfecto. Y por unos minutos, casi lo fue. Aparecieron vestidos como si realmente les importara. Hubo charla trivial, cumplidos incómodos, sonrisas falsas. Traté de creer en la ilusión, hasta que Jason levantó su copa a mitad de la comida, sonrió de lado a lado de la mesa y dijo, supongo que hasta los callejeros pueden pagar a veces. Ahí estaba. El ambiente se enrareció. Mi mamá siguió comiendo. Mi papá se rió entre dientes. Jason se recostó como si hubiera soltado el micrófono. No dije una palabra. Solo los miré a los 3 y me di cuenta de algo. Nunca me habían tomado en serio. Ni una sola vez. Ni de niña, ni de adulta. Ni siquiera ahora, sentada en un restaurante que yo pagué, comiendo comida que yo seleccioné, bebiendo un vino para el cual tuve que reorganizar el dinero del alquiler. Me levanté, tomé mi abrigo y les dije que iba a cancelar el pago. No grité. No lloré. Solo les dije que tendrían que pagar su propia celebración, ya que, después de todo, yo solo era una callejera. Luego me fui. 30 minutos después, recibí el mensaje del gerente. Dijo que el reembolso estaba completo. La cuenta había sido entregada a su mesa, $4.216, propina incluida. Y entonces, mi teléfono explotó. Para la medianoche, tenía 72 llamadas perdidas, mensajes de voz y de texto de mi papá, de mi mamá, de Jason, e incluso algunos de mi primo, que de alguna manera se vio involucrado. No respondí a ninguno. Apagué el timbre y me senté sola en mi apartamento, viendo las luces de la ciudad parpadear como si me estuvieran guiñando un ojo. Nunca se enteraron del verdadero regalo, porque la verdad es que nunca se suponía que pagaran por esa cena. Esa noche, había planeado darles a mis padres algo que siempre habían querido, un par de relojes a juego, de zafiro y diamantes, que solían admirar en el escaparate de una tienda cuando éramos niños. Los había mandado a hacer a medida,
grabados, hermosos, atemporales. Nunca los vieron, y nunca lo harán. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía la escena de un crimen: 72 llamadas perdidas, 19 mensajes de voz, 48 mensajes de texto sin leer. No toqué ni uno solo. Hice café, me senté junto a la ventana y miré el cielo gris de octubre mientras mi teléfono seguía iluminándose como una sirena. Vibró hasta que la batería finalmente se rindió. Silencio. Un silencio perfecto. Ya ni siquiera estaba enojada, solo vacía. El tipo de vacío que sientes después de darte cuenta de que has estado tratando de amar a personas que, en realidad, no te ven en absoluto. Cuando finalmente entré en mi habitación, noté las 2 cajas que aún estaban sobre el tocador, pequeñas, de color azul oscuro con un borde dorado. Los relojes. El verdadero regalo, aquel del que nunca debieron enterarse. Eran hermosos relojes personalizados de zafiro y diamantes, uno un poco más grande que el otro. La parte posterior de cada uno estaba grabada, por cada segundo que me diste. Pensé que era poético. Pensé que significaría algo. Imaginé entregárselos después del postre, cuando todos estuvieran satisfechos y sonriendo. Mi mamá se habría emocionado hasta las lágrimas. Mi papá, por una vez, finalmente se habría sentido orgulloso de mí. Jason habría aplaudido como un idiota, tal vez, solo tal vez, con sinceridad. Ahora, esas cajas simplemente parecían estúpidas, inútiles. Cerca del mediodía, finalmente escuché los mensajes de voz. El primero era de mi papá, su voz aguda, sin siquiera pretender sonar tranquilo. Dijo que los humillé, que la gente estaba mirando, que dejé a la familia en ridículo. Me dijo que le debía una disculpa. El segundo era de mi mamá. No gritaba, pero su tono tenía ese mismo filo de siempre, el que usaba cuando quería que me sintiera culpable. Dijo que no podía creer que me hubiera ido así después de que ellos habían sido tan amables. Luego agregó que ella y papá tuvieron que cubrir toda la cuenta y que era una cantidad de dinero ridícula, como si yo se los hubiera impuesto. El tercero era de Jason. Su voz era vacilante al principio, y luego arrogante de nuevo al final. Dijo que me tomé una broma demasiado en serio y que debería relajarme. Eso fue todo. Los 3, en perfecta armonía: culpa, remordimiento, negación. Como siempre. Esa noche, acerqué las cajas de los relojes. Me senté en el borde de mi cama, sosteniéndolas en mi regazo, y pensé en todos los años que había pasado tratando de arreglar algo que nunca había estado roto, porque nunca había estado completo. Recordé tener 10 años, traer a casa un boletín de notas perfecto y escuchar a mi papá preguntar por qué no aspiraba a más. Recordé ahorrar mi primer sueldo y comprarle a mamá un collar, solo para que ella dijera que el dorado no era su color. Y Jason solía pedirme dinero prestado en la universidad, prometía devolverlo, y luego bromeaba diciendo que era para forjar mi carácter el que yo me las arreglara sin él. No lloré. No esta vez. Simplemente me levanté, tomé mis llaves y conduje a través de la ciudad hasta la joyería. El hombre detrás del mostrador me reconoció de inmediato. Cuando le expliqué lo que pasó, no interrumpió ni hizo preguntas. Solo asintió, inspeccionó los relojes con cuidado y dijo que estaban en perfectas condiciones. Normalmente, no hacemos reembolsos en piezas personalizadas, dijo, pero en realidad tenemos una pareja que ha estado pidiendo algo similar. La suerte está de tu lado. Procesó la devolución, y así de simple, $6.400 volvieron a mi tarjeta. Le di las gracias y salí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, había más llamadas perdidas, esta vez de ambos padres. Las ignoré todas, pero luego entró una que no pude ignorar porque el mensaje de voz comenzó a reproducirse automáticamente. Era mi papá de nuevo. Dijo que habían estado hablando y que esta vez había ido demasiado lejos, que los había avergonzado delante de todos. Y luego, justo antes de que el mensaje se cortara, su voz bajó a un tono frío y cruel. Dijo que yo era una hija estúpida y que hubiera sido mejor si nunca hubiera nacido. Por unos segundos, no pude respirar. No porque estuviera sorprendida, sino porque una parte de mí siempre había sabido que él pensaba de esa manera. Simplemente, finalmente, lo había dicho en voz alta. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Luego, bloqueé sus números. El de Jason, también.
Esa noche, me serví una copa de vino y me paré junto a la ventana de nuevo. La ciudad se veía diferente de alguna manera. Silenciosa, distante, como si hubiera tomado una respiración profunda. Y por primera vez, no me sentí culpable. No me sentí pequeña. Ya no me sentí como la callejera. Ellos me llamaron así, pero los callejeros sobreviven. Aprenden. Dejan de volver a la mano que sigue apartándolos. Y yo había terminado de volver. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi apartamento se sentía inusualmente quieto. El tipo de silencio que queda en el aire después de una tormenta, cuando todo ha sido derribado, pero el mundo aún no ha decidido qué hacer a continuación. Revisé mi teléfono, esperando más llamadas perdidas, más mensajes frenéticos. Pero no había nada. Ni notificaciones, ni vibraciones, solo silencio. Así supe que estaban enojados. Mi familia nunca ha sido del tipo que habla las cosas. Creen que el silencio es un castigo. Mi papá lo usa para controlar a la gente. Mi mamá lo usa para hacerlos sentir culpables. Y Jason lo usa porque es demasiado cobarde para admitir cuando se equivoca. El patrón siempre era el mismo, explotaban, desaparecían por unos días, y luego esperaban a que yo volviera arrastrándome, disculpándome por cualquier ofensa imaginaria que hubieran inventado. Pero esta vez, no volví arrastrándome. Por primera vez en mi vida, no intenté arreglarlo. No envié un mensaje para aclarar las cosas. No expliqué mis sentimientos. No ofrecí ninguna paz. Simplemente, viví. Ese fin de semana fue tranquilo y extrañamente pacífico. Limpié el apartamento, di un largo paseo por el centro, me compré flores sin ninguna razón, e incluso pasé por el mercado de agricultores cerca del parque, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Fue la felicidad más pequeña y ordinaria, pero se sintió nueva, como una pizarra en blanco. Luego llegó el lunes, y con él, el primer correo electrónico. El asunto era una sola palabra, bueno. Era de mi mamá. Dentro, no preguntaba cómo estaba o si podíamos hablar. Ni siquiera mencionó lo que mi hermano dijo en la cena. Era solo una lista de quejas, lo avergonzados que se sintieron cuando el gerente les entregó la cuenta, como todos los miraron, como yo había reaccionado de forma exagerada y puesto las cosas incómodas sin motivo. Luego vino la parte que me hizo detenerme. Dijo que Jason les había dicho que yo podría haber tenido otra sorpresa planeada. Al parecer, mi brillante hermano había visto el nombre del joyero en un paquete unas semanas antes y había atado cabos. Mi mamá escribió que, si realmente había comprado algo especial, no debería retenerlo por despecho. Esa frase, por despecho, me hizo reír a carcajadas. No respondí. Para el martes por la mañana, había enviado 2 correos más. El primero era largo y emotivo, lleno de frases para hacerme sentir culpable sobre la unidad familiar y lo que tu padre ha hecho por ti. El segundo era solo una foto, ella y mi papá en el restaurante esa noche, sonriendo con sus copas de vino, con la leyenda, ibas a darnos algo. Todavía estamos esperando. Sentí que se estaban burlando de mí otra vez. Esa tarde, respondí. Solo una línea, devolví el regalo. No se lo merecen. Durante unas 3 horas, hubo silencio de nuevo. Luego, el nombre de mi papá apareció en la pantalla. Su correo era corto, solo 2 párrafos. El primero era pura ira. Dijo que había deshonrado a la familia y actuado como una niña malcriada. Dijo que la gente todavía hablaba de ello, como si la reputación de nuestra familia fuera la mayor tragedia aquí. Luego, al final, vino la parte que me dejó helada. Siempre has sido una decepción, Marta. A veces pienso que hubiéramos estado mejor si nunca hubieras nacido. Lo leí 2 veces. Y luego, otra vez. Ni siquiera me dolió como pensé que lo haría. Simplemente confirmó todo lo que había estado fingiendo que no era verdad durante años. La forma en que me trataban no era accidental, era deliberada. Nunca me habían querido. Y esa revelación fue extrañamente liberadora. Esa noche, borré todos los números con nuestro apellido. Los bloqueé en todas las aplicaciones. Incluso revisé los viejos mensajes de voz y los borré todos, hasta los buenos, porque ya no se sentían reales. Vacié toda la carpeta y vi aparecer el mensaje de confirmación,
todos los mensajes eliminados. Me senté en el suelo después, con el silencio zumbando en mis oídos, y no me sentí triste. Me sentí limpia. Por primera vez, ya no les pertenecía. No más andar con pies de plomo. No más fingir. No más esperar una versión de ellos que no existía. Pensaban que el silencio era un castigo. Pero para mí, era paz. Y por primera vez en mi vida, no era yo la que esperaba su llamada. Era yo la que había colgado para siempre. Pasó una semana en total silencio. Sin llamadas, sin correos, nada. Pensé que tal vez eso era todo, que tal vez finalmente habían decidido dejarme en paz. Incluso había comenzado a creerlo. Mi vida se sentía estable de nuevo. Dormía mejor, comía mejor, iba a trabajar sin ese peso constante en el pecho. Luego, el jueves por la noche, alguien llamó a mi puerta. Eran alrededor de las 9, y no esperaba a nadie. Miré por la mirilla y sentí que se me retorcía el estómago. Jason. Estaba allí, sosteniendo una bolsa de la compra, con una expresión nerviosa que nunca le había visto. Por un momento, pensé en fingir que no estaba en casa, pero vio la sombra moverse detrás de la puerta y dijo mi nombre en voz baja. La abrí a medias. No entró de inmediato. Se quedó allí un segundo, como si no estuviera seguro de que realmente lo dejaría entrar. Luego dijo que había venido porque necesitaba hablar y que no era lo que yo pensaba. En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Dejó la bolsa en mi encimera, comida para llevar del restaurante al que solíamos ir de niños. Hamburguesas, papas fritas, el tipo de comida que huele a nostalgia. Fue un gesto tan extraño, casi infantil, que no supe qué decir. Empezó a hablar rápido, como si hubiera estado ensayando. Dijo que mamá y papá estaban en shock después de lo que pasó. Que papá se sentía mal por lo que dijo, no lo suficiente como para admitirlo directamente, por supuesto, pero lo suficiente como para arrepentirse de cómo sonó. Luego me dijo algo que me dejó helada. Al parecer, después de que los bloqueé, papá había intentado disputar el cargo del restaurante con su banco, diciendo que yo lo había engañado para que pagara. El banco congeló mi reembolso durante 2 días antes de liberarlo de nuevo. Jason dijo, papá se enfureció cuando descubrió que no podía revertirlo. Fue entonces cuando dijo esas palabras, las mismas que dejó en ese mensaje de voz, delante de mi mamá, mejor si nunca hubiera nacido. Jason dijo que mamá se había puesto a llorar. Y entonces, aquí vino la parte inesperada. Ella le contó algo que yo no sabía. Al parecer, años atrás, después de que yo naciera, había tenido depresión posparto, tan grave que le dijo a papá que no se sentía preparada para otro hijo. Ella solo quería uno, Jason. Papá había insistido en una familia como Dios manda, dijo que un solo hijo no era suficiente. Y desde entonces, cada vez que yo le recordaba a ella misma cada decisión independiente, cada discusión, cada momento en que no encajaba perfectamente en lo que ella quería, se reabría algo en ella con lo que nunca había lidiado. Jason dijo que cuando papá me insultó, ella no me defendió porque se quedó paralizada. Volvió directamente al mismo silencio impotente en el que había estado viviendo desde que yo nací. No supe qué decir. Ni siquiera sabía cómo sentirme. Jason continuó. Dijo que se sentía avergonzado por lo que había dicho en la cena, ese comentario de callejera. Dijo que no lo decía en serio, que solo intentaba hacer reír a papá, como siempre. Admitió que había visto los relojes antes de que los devolviera. El joyero había enviado una confirmación de entrega por correo electrónico, y él la abrió por error en mi portátil cuando se lo presté una vez. Luego, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cajita. No una de las cajas de los relojes, una diferente. Dentro había un pequeño llavero de oro en forma de corazón. En la parte de atrás, un grabado, perdóname cuando puedas. Dijo que lo había mandado a hacer después de darse cuenta de lo cruel que había sido esa noche. No dije mucho. Solo escuché. Había una parte de mí que quería creerle, el hermano que, por una vez, no era arrogante ni defensivo, el hermano que realmente parecía decirlo en serio. Pero había otra parte de mí que todavía recordaba la sonrisa burlona en su rostro cuando hizo ese brindis. Después de un rato, dijo algo que casi me rompió. Dijo que mamá y papá estaban planeando algo, una cena,
no para celebrar, sino para disculparse. Incluso habían reservado un salón privado de nuevo, en el mismo restaurante. Dijo que querían invitarme, cara a cara. Sin trucos, sin tensión. Le pregunté cuándo se suponía que era. Dijo que el sábado por la noche. No le respondí de inmediato. Solo miré por la ventana detrás de él, las luces de la ciudad brillando como pequeñas esferas de reloj, y pensé en cómo una vez había planeado darles tiempo, y ellos habían desperdiciado cada segundo. Jason se fue 1 hora después. Dijo que me enviaría los detalles por mensaje, por si acaso. Cuando cerré la puerta detrás de él, noté algo en la bolsa de la compra que había dejado, un pequeño sobre. Dentro había un cheque por $4.216. La cantidad exacta de la cena. Sin nota, sin explicación, solo el dinero y esa única palabra escrita en la línea del concepto, debido. No supe si reír, llorar o romperlo. Pero una cosa era segura, si de verdad pensaban que me presentaría a esa cena el sábado, aún no habían aprendido absolutamente nada. El sábado llegó envuelto en silencio. El tipo de silencio que se siente ensayado, como si el mundo supiera que algo iba a suceder pero no quisiera decirlo en voz alta. No hice planes. No limpié. Ni siquiera me puse ropa de calle. Simplemente me senté en mi sofá, viendo cómo las sombras se movían por el suelo, sin esperar nada. Jason había enviado un mensaje esa mañana, la cena es a las 7. Por favor, ven. Esta vez es diferente. No se daba cuenta de lo patético que sonaba. A las 6:15, llamó. Lo ignoré. Luego, a las 6:46, otro mensaje, ya están aquí. Ambos están nerviosos. Papá ni siquiera ha dicho una palabra todavía. Eso nunca pasa. Como si eso fuera a impresionarme. No respondí. Me serví una copa de vino y esperé a que se me pasara el impulso. No se pasó. A las 7:03, otro mensaje, te guardamos un sitio. Sin puntuación, como si ese detalle fuera a inclinar la balanza. No me moví. No necesitaba estar allí para saber exactamente cómo era la escena, mi mamá sobreactuando con sonrisas, Jason mirando la puerta cada pocos minutos, y mi padre sentado como una estatua, con los brazos cruzados, interpretando a la víctima incomprendida. Todo parecía un guión. Pero algo empezó a picarme, la curiosidad. No por lo que estaban haciendo, sino por lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Así que llamé al restaurante, con número oculto, un nombre diferente, y pregunté por la reserva a nombre de mi apellido. La anfitriona fue amable y alegre. Dijo, sí, el salón privado ha sido reservado, y sí, ya ha sido pagado. Se pagó esta tarde. Pagado por usted. Excepto que yo no había pagado nada. Colgué y revisé mi correo. Ahí estaba, una confirmación de pago del restaurante. El mismo total que la última vez, $4.216. Hora, 2:13 de la tarde. De alguna manera, alguien había conseguido la información de mi tarjeta. Y yo sabía exactamente quién. Ni siquiera me molesté en llamar a Jason. Fui directamente a mi banco y congelé la tarjeta. Denuncié el cargo, les dije que no era un error, que era un robo. El representante al teléfono dijo que se marcaría e investigaría. Me senté allí en silencio, escuchando las palabras de actividad fraudulenta, como si fueran frases en un idioma que finalmente dominaba. Entonces, los mensajes comenzaron a llegar. 7:45, Jason, por favor, no te asustes. 7:50, Jason de nuevo, no sabía que papá usó tu tarjeta. Dijo que estaba arreglando las cosas. 8:12, mi mamá, se suponía que esto era un gesto de paz. Siempre tergiversas las cosas. No arruines esto. Para las 9, Jason llamaba sin parar. Dejé que sonaran todos. Luego, a las 9:17, apareció un mensaje que me hizo dejar de desplazarme. No vas a creer lo que acaba de pasar. Dijo que justo cuando llegó el postre, en el momento exacto en que planeaban disculparse formalmente, el gerente intervino. Silencioso, educado, pero firme, dijo que la tarjeta utilizada para reservar la cena había sido congelada y que el cargo estaba bajo revisión.
Dijo que el restaurante no podía asumir el riesgo de un servicio no pagado, así que, a menos que se proporcionara otra forma de pago, tendrían que saldar la cuenta en el acto. Jason escribió que mi papá se puso pálido. Mi mamá empezó a hacer preguntas con esa voz aguda que reserva para los desastres de atención al cliente. Y entonces el gerente dijo, la clienta que hizo la reserva marcó el cargo como fraude hoy mismo. Todo se detuvo. Jason dijo, se podía oír cómo los tenedores caían sobre la mesa. Mi papá no dijo una palabra. Simplemente sacó su cartera y pagó. Sin discusión, sin discursos, solo pura humillación. Ese fue el momento en que finalmente sonreí. Me acerqué a mi escritorio, abrí el cajón y saqué el llavero de corazón de oro que Jason me había dado. Perdóname cuando puedas, decía. Lo dejé caer en la basura sin dudarlo. Pagaron 2 veces por una cena, una con mi dinero, y otra con su orgullo. ¿Y la mejor parte? Todavía no sabían lo que realmente habían perdido. Pero estaban a punto de descubrirlo. Porque la próxima vez que los viera, la última vez, no sería yo quien llamara a su puerta. Serían ellos los que estarían fuera de la mía. Y lo que pasó después haría que cualquier cena pareciera un juego de niños. Aparecieron el fin de semana siguiente. Sin aviso, sin mensaje, simplemente llamaron a mi puerta como si no hubieran pasado el último mes arrastrándome por todas las humillaciones posibles. Era sábado por la tarde. Estaba a medio doblar la ropa cuando lo oí. Un golpe, y luego otro. Me quedé helada, miré por la mirilla. Mis padres, los dos, y Jason, unos pasos más atrás, sosteniendo una pequeña caja blanca. No quería abrir. Cada instinto me decía que los dejara allí. Pero una parte de mí, la más pequeña y estúpida, quería escuchar lo que creían que tenían que decir. Abrí la puerta. Nadie habló de inmediato. Mi mamá parecía haber ensayado una frase, pero la había olvidado. Mi papá ni siquiera levantó la vista, y Jason simplemente extendió la caja como una ofrenda que lo arreglaría todo. No me moví. No los invité a pasar. Mi mamá se aclaró la garganta y finalmente lo dijo, queremos disculparnos. Luego se lanzó a un discurso sobre cómo nunca se dieron cuenta de cuánto me habían herido, cómo las cosas se habían salido de control, y cómo solo querían paz en la familia. Dijo las palabras, pero no las sentía. No de verdad. Entonces mi padre dio un paso adelante, como si tuviera algo más genuino que añadir. Y por un segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, este era el momento en que realmente podría mostrar algún tipo de arrepentimiento. En lugar de eso, dijo algo que nunca olvidaré. No queremos que actúes de forma egoísta con esto, Marta. Ya has dejado claro tu punto. Es hora de seguir adelante. Eso fue todo. No dije una palabra. Solo los miré a los tres, mi mamá, siempre 2 pasos por detrás de la verdad, Jason, con más vergüenza que arrepentimiento, y mi padre, todavía tratando de dirigir el momento como si no hubiera perdido hasta la última gota de control. Les dije que no los perdonaba. Les dije que no creía ni una sola palabra de lo que habían dicho. Y les dije que podían quedarse con la caja. No me interesaba. El rostro de mi padre se contrajo, no de sorpresa, sino de ira. Dijo que estaba reaccionando de forma exagerada de nuevo. Dijo que estaba siendo dramática. Dijo que me estaba comportando como una niña. Luego, como un acto final en una mala obra de teatro, alzó la voz y dijo las palabras que lo sellaron todo, ya no eres parte de esta familia. Tú tomaste esa decisión. Y sonreí, porque finalmente, dijo algo con lo que estaba de acuerdo. Cerré la puerta, la aseguré con llave, y me quedé allí, escuchando sus pasos desaparecer por el pasillo. Esa fue la última vez que los vi. No fui a las fiestas. No devolví las llamadas. No respondí a los mensajes que llegaron semanas después, disculpas a medias, intentos de culpa, el ruido habitual. Pero sí vi a Jason una vez más. Meses después, en su cumpleaños, un amigo en común me invitó sin conocer la historia. Y aparecí antes de saber que estarían allí. Entré, vi a mis padres sentados en la mesa y sentí que se me oprimía el pecho por medio segundo. Pero no me di la vuelta. No huí. Jason se acercó, sorprendido.
Dijo que se alegraba de que hubiera venido. Dijo que quería agradecerme por mantenerme firme, que después de todo, le hizo darse cuenta de cuánto de sí mismo había perdido tratando de impresionar a nuestro padre. Parecía más viejo de alguna manera, cansado, pero por una vez, honesto. Mis padres me evitaron toda la noche. Ni una palabra, ni una mirada, solo rostros rígidos vueltos hacia sus bebidas, y eso me pareció bien. Más tarde, pidieron hablar en privado. Los seguí al pasillo, con los brazos cruzados, esperando. Dijeron que no querían decir lo que habían dicho antes, que estaban bajo estrés, que las emociones se apoderaron de ellos y que todos cometemos errores. Luego vino la petición: queremos vivir en paz contigo ahora. No queremos que actúes de forma egoísta en ciertas situaciones. Y ahí estaba de nuevo esa palabra, egoísta. Fue entonces cuando supe que nada había cambiado. No de verdad. No estaban arrepentidos. Estaban cansados de perder. Y yo había terminado de concederles victorias. Los miré a ambos a los ojos y les dije con calma que ya no me importaba lo que querían, que los veía por quienes realmente eran y que no estaba interesada en reconstruir nada.